Buenas a todos. En este vídeo voy a intentar introducir el concepto de derivada, pero con su definición. Para ver este vídeo y poder entenderlo tenemos que conocer ya el tema de límites, porque lo vamos a utilizar para definir la derivada. Bueno, para ver la derivada de una función lo primero que necesito es una función, que será esta función negra, en este caso la función que yo he elegido aquí, a modo de ejemplo es igual a seno de x. Y la derivada lo que nos va a dar es, una vez que yo le dé una función igual a f de x y le dé un punto x, por ejemplo x igual a, la derivada lo que me va a dar va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva o a la función en el punto a f de a. Vale, bueno, este es el final del vídeo, el cómo vamos a llegar a esto, ¿vale? Pero sí me interesa que entendáis esta definición, que realmente no es complicada, simplemente hay que analizarla un poco, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una función, que por ejemplo es esta, como ya digo. Os voy a dar un punto, que por ejemplo puede ser el punto este de aquí, pero yo este punto os lo voy a dar solo con su coordenada x, ¿vale? Que sería este valor. Por ejemplo, para el caso de este punto, este valor A sería el valor aproximadamente el 2,25. Pues yo voy a dar una función, os voy a dar un valor de x, y yo lo que quiero que vosotros me halléis es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Es decir, sería lo que yo buscaría sería la pendiente de esta recta de aquí. ¿Vale? Si en lugar de daros este valor de x, os diera este valor de x, pues la derivada me daría la pendiente de la recta tangente a este punto, que es la que yo os he dibujado con esta línea roja. Sin embargo, si yo os diera el punto este de aquí, os daría el 0,65 aproximadamente. Yo diría la función y igual a seno de x. El punto de x 0,65. Y os pediría la derivada. Pues la derivada vosotros me tendréis que dar la pendiente de esta recta. ¿Vale? Ese es el objetivo que nosotros pretendemos conseguir. Pero bueno, si yo te doy a ti una función y te doy una coordenada x, ¿cómo soy yo capaz de saber la pendiente de la recta tangente? Yo aquí lo he hecho gráficamente. Yo podría coger esta línea roja, poder calcular su pendiente, como ya sabemos calcular la pendiente de una recta. Pero claro, yo en realidad no tengo toda la información que yo estoy dando aquí. Solamente me van a dar la función negra y la coordenada x del punto. Vale, bueno, pues ya, una vez que hemos entendido qué es lo que buscamos, vamos a ver de qué manera podemos llegar a ello. Vale, entonces lo primero que vamos a recordar es el concepto de tasa de variación media. ¿Vale? Voy a cogeros aquí este ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos mi curva sería esta sería mi función f de x. Y yo voy a recordar el concepto de tasa de variación media. La tasa de variación media se calculaba en un intervalo. Por ejemplo, vamos a considerar la tasa de variación media a esta función en el intervalo menos 2, 1. La tasa de variación media en el menos 2, 1 de esta función, esta que ahora ya la función que he cogido es otra, esta es la función igual a x cuadrado. Pues recuerdo que por definición esto había que calcular la f en el punto segundo, f en 1 menos f en menos 2 partido por 1 menos menos 2. ¿Vale? Y esto lo que me daba era la pendiente de la recta que unía los dos puntos de la curva. Yo cojo el intervalo menos 2, 1, cogía los puntos asociados a sus coordenadas x, menos 2 y 1, calculaba su recta tangente y la pendiente de esta recta era este resultado. Aquí podemos observar que cuánto tendría que dar esta cuenta. Pues aquí observamos que la recta que une los puntos A, B, que son los que equivaldrían al menos 2, f de menos 2 y 1, f de 1, pues la pendiente de esta recta es, vemos que aquí avanzamos 4, aquí avanzamos 1, esta pendiente es menos un cuarto. Esto realmente tendría que darnos a nosotros menos un cuarto.
¿Vale? Esto es un concepto que se ve en tercero de la ESO. Simplemente lo estoy recordando. ¿Vale? Bueno, pues yo si hago estos cálculos con la función y igual a x cuadrado, que es esta, efectivamente me dará menos un cuarto, aunque no lo voy a hacer. Vale, pues yo voy a utilizar esto, pero en lugar de considerar los puntos, como he cogido en el ejemplo, menos 2, 1 y 1, lo que de aquí, pues voy a considerar los puntos. Voy a tomar una función, por ejemplo, esta, ¿no? Cualquiera. Pero voy a tomar como puntos el A, F de A y otro punto cualquiera. Pero en lugar de llamarle a este punto B, voy a considerar que esta longitud es H. Esta longitud es H. Por lo tanto, si este es el punto A, esta longitud es H, pues este tiene que ser el A más H. Si este es el A más H, este de aquí será F de A más H. ¿Vale? Y yo aquí lo que voy a considerar es la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más o menos. Yo lo que voy a considerar es la pendiente de esta recta. ¿Cómo calculo yo la pendiente de esta recta? Pues con nuestra tasa de variación media. La tasa de variación media, para calcular esta recta, sería la tasa de variación media en el punto A más H, que será igual a F en A más H menos F en A partido por A más H menos A. El A y el menos A se va y en definitiva la tasa de variación media es F en A más H menos F en A partido por H. ¿Vale? Pues yo ya, considerando los puntos A, F de A y A más H, F de A más H, la tasa de variación media, es decir, la pendiente de esta recta, se calcula con esta expresión de aquí. Esta expresión me daría la pendiente de esta recta. En este caso, si yo considerara este punto y este punto, me daría el menos un cuarto de antes. Pero yo realmente lo que quiero calcular con la pendiente no es la pendiente de una recta que une dos puntos. Yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente aquí. ¿Cómo consigo yo calcular la pendiente de la recta tangente? Pues aquí es donde se introduce el concepto de límite. ¿Vale? Yo hasta ahora se calcula la pendiente. Yo si en vez de este punto B tuviera este, ¿vale? Pues me da igual, yo considero este punto y su imagen, este punto y su imagen, hago esta formulita y me saldría la pendiente de esta recta. Pero ¿cómo consigo yo la pendiente de la tangente? Pues si os fijáis, si yo este punto lo acerco mucho hacia el otro, ¿vale? Fijaros que al final yo consigo la recta tangente. Si este punto se acercara tanto como yo quisiera a este, realmente la tasa de variación media sí que ya me daría la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo consigo yo acercar este punto B a este punto A para conseguir lo que yo busco realmente, que es la pendiente de esta recta? Pues muy fácil. Para eso está el concepto de límite, ¿vale? Yo voy a acercar este punto a este. Si os fijáis, para yo acercar, este sería el punto A, este sería el punto B. Para yo acercar este punto a este, lo único que tengo que considerar es este H, hacerlo cada vez más pequeño. Si este H se hace cada vez más pequeño, este punto se acerca a este. Por lo tanto, esta recta se acerca a la tangente. ¿Vale? El H sería esta distancia, la distancia entre las coordenadas X de cada punto. Si yo este H lo hago acercarse a 0, pues este punto se acercará hacia este. Y ya mi tasa de variación media se convertirá en la pendiente de la recta tangente. ¿Vale? Por lo tanto, lo que yo voy a buscar va a ser un límite, que va a ser el límite cuando h tiende a 0. Repito, ¿por qué h tiende a 0? Porque yo quiero que la distancia entre estos dos puntos sea infinitamente pequeña. Es decir, la distancia entre estos dos puntos me la da h, pues yo hago el h tender a 0.
¿Vale? Aquí yo creo que se ve perfectamente, ¿no? El h es la distancia entre este punto y este punto, sus coordenadas. Si yo este h lo hago tender a 0, pues este punto se va a acercar a este y al final mi tasa de variación media se convertirá en la pendiente de la recta tangente, que es lo que yo buscaba con la derivada. Por lo tanto, la definición de la derivada surge de ahí. Surge de el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media, que es esta. De f en a más h menos f en a partido por h. Y esto de aquí me va a dar lo que pido yo aquí arriba. Lo voy a repetir, no me importa volverlo a escribir porque es un concepto que tenemos que recordar y memorizar, ¿vale? Que realmente la derivada, que es este límite, me da la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x. ¿En qué punto? En el punto de abscisa x igual a. Esto es importante de recordar y esta fórmula que hemos explicado también es importante de recordar, porque cuando me pidan que calcule la derivada con la definición tendré que utilizar este límite. A mí me darán una función f, me darán un punto de abscisa a y me pedirán la derivada de f en el punto a, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto a f de a. ¿Cómo voy a calcular yo la pendiente de esta recta? Pues haciendo este límite como os acabo de explicar. Esto sería la tasa de variación media, ¿vale? Esto sería la pendiente de estas rectas, de estas infinitas rectas, pero como yo el h lo voy a hacer tender a 0, pues este punto se va a acercar a este y al final el concepto de este límite me va a dar realmente la pendiente de esta recta. ¿Vale? Pues vamos a ver algún ejemplo. Estos ya son ejemplos como por ejemplo este, ¿no? Aquí me dice, os voy a poner aquí la definición de derivada, ¿vale? F', esto hay que recordarlo, F' en A es el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a partido por h. Esta es la definición. Y aquí me están pidiendo, haya la derivada de la función y igual a 1 partido por x en el punto de abscisa x igual a menos 2. A mí lo que me están pidiendo, toda esta frase equivale a f' en menos 2. La derivada de la función. ¿Qué ocurre? Que yo esta definición ya me la sé. Y yo esta definición la voy a traducir en este límite. El límite, cuando h tiende a 0, de f en a más h, como a vale menos 2 será menos 2 más h, menos f en a, que es menos 2, partido por h. Y ahora, bueno, sustituyo f en el punto, teniendo en cuenta que mi función es esta, ¿no? Simplemente cambio esto por la x. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f en menos 2 más h, poner aquí menos 2 más h, de 1 partido menos 2 más h, que es lo mismo que h menos 2, menos f en menos 2, que es 1 partido por menos 2, y todo esto partido por h. Tengo que resolver este límite. Un límite que normalmente es muy sencillo, no tiene nada que ver con los límites que hemos resuelto en el tema anterior. Aquí esto es menos menos me quedaría más, será 1 partido h menos 2 más 1 medio. Todo esto lo parto por h y ahora voy a hacer esta operación, ¿vale? Límite cuando h tiende a 0 de, aquí sería 2 por h menos 2 y en el numerador sería 2 más h menos 2. Este menos 2 se va con este 2, esto va partido por h. Sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido
de... Perdón, 1 no, que aquí queda un h. Sería h entre 2 por este h por h menos 2. Este h se va con este h. ¿Vale? Y esto me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 1 partido. Sería 2 por h, 2h. Y 2 por menos 2, menos 4. Este límite ya se puede resolver. Como h tiende a 0, pues esto tiende a 0. Esto me quedaría en menos un cuarto. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que si yo represento la función igual a 1 partido por x y cojo el punto de abscisa x igual a menos 2 y calculo su recta tangente, la pendiente de esta recta es menos un cuarto. ¿Vale? Pues si queréis, vamos a ver esto geométricamente para que comprobéis que realmente haciendo todo este límite lo que me da es la pendiente de la recta tangente en el punto menos 2 f de menos 2. ¿Vale? Para eso tengo aquí la función igual a 1 partido por x, que es la con la que estamos trabajando. Yo he cogido la función igual a 1 partido por x. Y ahora voy a considerar el punto, ¿vale? Recordemos que los datos, ¿no? Aquí tenemos el punto menos 2 y la función igual a 1 partido por x. Pues yo me voy a la gráfica, tengo la función y ahora voy a considerar el punto de abscisa menos 2. Pues yo voy a coger, voy a posicionar este punto aquí. De abscisa menos 2 será este. ¿Vale? Y ahora voy a considerar la recta tangente. Este programa no hace las tangentes. Le marco el punto, le marco la curva y me da la recta tangente. Pues lo que me ha dado la derivada es la pendiente de esta recta. Y me dice que es menos un cuarto. ¿Realmente la pendiente de esta recta es menos un cuarto? Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente. Si queréis verlo más fácil, pues vamos a considerar este punto y este punto, ¿vale? Esta recta, por cada 4 que avanza de x, baja 1 de y. Esto es menos un cuarto. Efectivamente, con mi función igual a f de x, que era igual a 1 partido por x, y mi punto de abscisa, ese límite me ha dado la pendiente de la recta. Si en lugar de meterle yo el punto menos 2, lo hubiera metido, por ejemplo, el punto 1, ¿vale? Pues me habría dado la pendiente de la recta tangente a este punto. Si yo le hubiera metido el punto 1 en vez del punto menos 2, pues me habría hecho esto. Habría calculado la pendiente de esta recta. Aquí si observamos esta recta tiene pendiente menos 1. Si yo hubiera calculado aquí el límite en lugar de en menos 2 más h, en 1 más h, cuando yo hubiera sustituido en lugar de este menos 2 el 1, pues resolviendo toda esta cuenta aquí me habría dado un menos 1. ¿Vale? Pues eso es lo que hace la derivada. Voy a haceros otro ejemplo y ya con esto termino. Vale, y vamos a considerar la derivada de esta función ahora. ¿Vale? Vamos a considerar la función y es igual a menos 2x más 4 y en el punto x igual a 4. Pues nada, me preguntan derivada, yo quiero calcular f' en 4. Que yo me sé la definición, el límite cuando h tiende a 0 de f en 4 más h menos f en 4 partido por h. Aquí sustituyo el 4 más h aquí y hago la cuenta. El límite cuando h tiende a 0, sustituyendo aquí el 4 más h sería menos 2 que multiplica a 4 más h más 4 menos f en 4, que sería menos 8 de aquí más 4. Y todo esto partido por h. Hacemos los cálculos, el límite cuando h tiende a 0. Aquí me quedaría, hacemos estos productos, sería menos 2 por 4 menos 8, menos 2h, más 4, más 8, menos 4. Si os fijáis, más 4 se va con menos 4 y más 8 se va con menos 8. Y aquí me sigue quedando una h. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de menos 2h partido por h. Este h se va con este h y este límite, independientemente del h, da siempre menos 2. Pues observamos que si yo represento esta función y cojo el punto de abscisa 4,
la pendiente a la recta tangente a esta curva, pues será menos 2. También es esto evidente, porque si os fijáis, esto realmente no es una curva, esto realmente es una recta. Si yo cojo una recta y le calculo la tangente a una recta, va a ser ella misma. Por lo tanto, parece lógico que la pendiente de la recta tangente me dé justamente la pendiente de la recta. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado más o menos claro. Luego consideraremos la función derivada que me permite ahorrarme este cálculo de límite y poder funcionar solo con funciones en lugar de tener que recurrir a los límites. Pero eso lo veremos en el siguiente, en vídeos sucesivos.